buen día, saludos a todos. Hoy estamos con una entrevista muy especial pues tenemos el placer de tener con nosotros a este invitado que es una figura muy destacada del mundo del periodismo. Es un periodista profesional, licenciado en comunicación, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha hecho experiencia, bastante carrera en programas en emisoras unidas, ha estado en prensa libre y actualmente está en una oficina de comunicación y también tiene experiencia como docente. Él es el licenciado Juan Carlos Ramírez. Bienvenido, Nick. Es un gusto tenerlo acá conmigo para esta pequeña entrevista el día de hoy. Pues bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir experiencias y conocimientos, porque no va a ser tanto de pronto solo de parte mía hacia ustedes, sino que puede ser de ida y vuelta porque estamos en un constante aprendizaje. Claro que sí, muchísimas gracias, licenciado. Pues mi nombre es Karina Hernández. El tema de hoy es acerca de la oratoria y el discurso. Como bien sabemos, estas se refieren a la habilidad de comunicarse de una manera efectiva, persuasiva y al hablar en público. Implica la capacidad de expresarse con ideas, informar, inspirar y hasta convencer a la audiencia en ámbitos como la política, los negocios, educación, medios de comunicación y hasta en la vida cotidiana podemos hacer uso de las mismas. La oratoria efectiva implica una comunicación muy clara, organizada y convincente. Hay que elegir palabras muy adecuadas, también el uso de la voz y el lenguaje corporal, así como la adaptación del discurso a la audiencia y su contexto. Pues hoy vamos a iniciar con esta pequeña entrevista, consultándole cómo describe usted la importancia de la locución en los medios de comunicación, porque creo que es en locución donde más se han centrado sus programas. Sí, Karina, me voy a referir a algo que ya mencionó usted como parte del fundamento teórico del tema del discurso, de cómo enviar un mensaje, y vamos a partir de un principio muy básico. El ser humano tiene una necesidad amplia desde prácticamente sin tener uso del lenguaje como tal, de comunicarse. Y entonces se comunica por medio de gritos, se comunica por medio del llanto, y eso lo hace en una escala sin haber conocido las palabras como tal, porque siempre quieren ver un mensaje. El ser humano, aunque no diga nada, como lo dice muy bien uno de los axiomas de la comunicación, no decir nada dice mucho. O sea, incluso un silencio dice, porque todo comunica el silencio, comunica la forma. Pero en el caso específico de un discurso, pues quiero llegar a ese punto de origen en el que el ser humano siempre va a querer comunicar algo. Ahora bien, el detalle es la forma. Y para la forma es donde ya viene la academia y ya le muestra a alguien cómo elaborar discursos, cómo persuadir. Y la pregunta más importante es, ¿para qué? Porque a partir del para qué, usted se va a dar cuenta que hay gente que tiene mucha habilidad para poder enviar un mensaje, para poder convencer, pero ¿qué es lo que usted busca? ¿Ser un vendedor? Porque es que la comunicación tiene una cantidad de aplicaciones. Puede ser usted puede ser un abogado, usted puede ser un psicólogo, usted puede ser un mecánico automotriz, y puede hacer y elaborar pequeños discursos con el objetivo de convencer a alguien. No digamos cuando su asunto es convencer a masas por medio de la política, o discursos a nivel de, no sé, hay deportistas que se le da también los discursos, aunque ellos tienen que exponerse públicamente porque su habilidad no es esa, pero el objetivo es el ser humano básico queriendo comunicar algo, y lo que va a hacer es revestirse de todas las herramientas necesarias que le da la comunicación para lograr convencer a alguien, enviar un mensaje, decir qué es lo que quiere y lograr un objetivo. El vendedor vender, el mecánico pues explicarle a usted, si es honesto, que esos son los problemas y por qué hay que invertir. El político, oiga, cómprame, vota por mí, y o creen mi discurso, creen mis palabras o creen mis obras. O sea, las aplicaciones son muy amplias, y un estudiante, en el caso de ustedes, o un comunicador,
siempre tiene que tener una base, y esta base es la lectura. Por eso me gustó mucho la manera en la que comenzó Karina, porque es una lectura académica, pero para alguien que quiera ampliarse en comunicarse con los demás por medio de discursos, la búsqueda de información tiene que ser amplia y variada. Jamás limitarse a pensar que va a leer solo de comunicación, jamás limitarse que va a leer solo de una carrera en especial. Tiene que leer absolutamente de todo, porque eso lo que va a hacer es hacer más grande su bolsón de conocimiento. Así es, y es que es bonito esto, el tema de los discursos, porque se adapta a cada uno de estos ámbitos que usted ha mencionado muy bien, como lo es el mecánico, ¿verdad? En cualquier área podemos hacer uso de los discursos para persuadir y pues convencer a las personas de alguna postura que pues, tengamos. ¿Cuál cree usted que es la diferencia, alguna diferencia clave entre la locución, que usted es la que más ha desarrollado en esos programas que comentaba, en radio y la que se lleva así de forma presencial, tal vez estando ya de frente con la persona, y la que se lleva en cabina? ¿Cuál puede ser una diferencia clave en estos discursos para transmitir? La diferencia clave es, bueno, lo primero lo da la presencialidad. O sea, yo estoy delante de alguien, en este caso la herramienta de comunicación nos permite, yo la veo y veo si ocurre algo en su entorno, porque estoy analizando sus gestos, hacia dónde va su vista. Exactamente. El asunto con la radio es, yo no estoy viendo a nadie, y entonces, ¿cómo vengo a convencerlo a usted de que es importante mi mensaje? Tal vez porque mi voz sea agradable, pero no todas las voces son agradables, y ser agradable es un elemento subjetivo, y entonces no puedo yo decir que por eso capta la atención. Capto la atención por lo que estoy diciendo, porque si son noticias, la gente tiene el interés de escuchar lo que yo quiero decir, y entonces aunque me pueda escuchar como ardillita, pero estoy diciendo algo importante, estoy brindando un dato. Para mí es lo que tiene, en primer lugar, antes de hablar de diferencias, hay algo que es un común denominador, es la esencia. Alguien tiene que tener el deseo y el gusto de comunicar con un público. Eso es básico. Y entonces, a partir de que uno encuentra conexión y uno se siente pleno cuando logra comunicarse con alguien, aún así sea solo su amigo, solo su mamá o solo una persona, con un tú a tú, con una comunicación pues presencial, el hecho es que usted tiene que encontrarle gusto a eso. Y el gusto se lo da, o uno lo siente, porque si hay que reír, sonríe. Y cuando usted escucha la sonrisa, y a mí me está dando gusto escucharla, a mí me está dando gusto hablar con usted. Yo lo siento. Si esto fuera radio, esas inflexiones, esas variantes, esos matices, uno logra transmitirlos por micrófono. Y entonces, el cerebro, que tiene una gran capacidad de comenzar a crearnos imágenes, aunque no estemos viendo cosas, si yo me escucho amigable, va a comenzar a jalar todas las imágenes y todos los recuerdos que tenga de un rostro agradable, aunque no me conozca, porque muchos de los locutores rara vez los conocen, pero va a asociar el tono agradable, el tono de sonrisa, con las sonrisas que ha conocido antes. Y entonces allí es donde es muy importante la esencia. La mujer o el hombre que está delante de un micrófono en una cabina de radio tiene que encontrar ese gusto por comunicar. ¿Cómo lo hacen en la radio? Pues va a depender de cuál sea la gama de la radio. Si es de noticias, pues usted puede tener, no se puede salir de un marco formal, pero puede ser muy amigable, y mientras más espontáneo y mientras más honesto de usted hacia el público sea, pues usted va a ser alguien muy, muy, muy querido. Igual ocurre con la música. En la música, tal vez la gran diferencia es que si no requerirá muchas intervenciones, porque la gente lo que quiere escuchar es música, entonces usted impresiona con datos. Habla de un cantante, habla de en qué año lo hizo, habla de alguna anécdota, y siempre escucharse jovial. Entonces, pero eso no lo finge, eso no lo puede fingir. Usted puede educar su aparato con el cual habla, las respiraciones y todo lo que da la técnica de la locución, pero la esencia no la puede improvisar. ¿Lo tiene o no lo tiene? Claro, eso no implica que alguien que sea tímido jamás pueda venir y ser extrovertido. Eso lleva todo un proceso, porque eso también se puede aprender. Pero el gusto de comunicar
lo tiene que tener. Y entonces la diferencia va a ser, podría ser solo ubicarse en qué formato lo está haciendo. Si yo estoy en radio, aunque no se crean, si estoy en radio, uno sí se mueve. Claro, usted incluso puede tirarse del cabello y nadie lo va a estar viendo, pero es porque usted necesita canalizar todas esas emociones con su cuerpo y transmitirlas por la radio. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando está delante de un público? Tiene ahí que comenzar a recordarse que usted comunica desde la manera en la que está vestida. Usted comunica desde la manera en la que va, se para, se yergue y se hace notar con presencia. Aún así uno mida debajo del 1.50, no importa la estatura, lo que importa es la presencia que usted tenga delante de un público. Y entonces las grandes diferencias va a ser que toda esa energía que usted puede canalizar en el espacio íntimo de una cabina, pues va a tener que hacerlo de manera mejor, utilizando sus manos, utilizando el escenario, utilizando el volumen de voz, según si no tiene pues algo que solo amplifique, y utilizando algo que es muy importante en el caso de la oratoria, el contacto visual con algunas de las personas del público. Eso es sumamente importante. Y entonces en la radio dirá, a mí no me ve, ¿cómo me convenzo por aquí. A los humanos nos encanta mucho. Hay quienes que dicen que es más un asunto de hombre o mujer, pero yo creo que a todos nos gusta escuchar cuentos. Nos atrae, nos arrullaron cantándonos alguna canción o un susurro o hay sonidos. Si somos tan creativos o la mente es muy amplia como para imaginarnos un mundo sin poderlo ver, ese mundo sería incompleto sin los sonidos. Y entonces allí es donde radica, solo ubicarse en qué formato. La diferencia va a ser que si yo estoy delante del público, yo tengo que hacerle sentir mi energía con mis manos, con mis movimientos. Si estoy en radio, tengo que convencerla solo por el oído. Por el oído, total. Y con lo que usted mencionaba, que muchas veces tal vez la gente en su casa o en donde esté escuchando la radio no puede saber qué gestos usted está haciendo ni nada, pero sí es muy cierto, muy bien sabido que el locutor cuando está en la cabina, de repente si habla de manera como muy sonriente, eso se puede percibir por el tono, como que le cambia el tono, o si lo dice muy enojado, la gente se hace idea de la expresión del rostro, o de repente hasta cuando gritan, uno se imagina que levantan las manos, porque es más expresivo de esta forma, haciéndolo así con gestos corporales, sí lo transmite por medio del sonido. Y con lo que usted mencionaba también, tengo una pregunta, qué bueno que usted lo mencionaba, la autenticidad. Esto es muy crucial. ¿Cómo se puede mantener esa autenticidad enfrentándose a diferentes tipos de audiencia y de contenido? ¿Usted cómo lo ha vivido? Pues bueno, lo primero es encontrarse con uno mismo. Claro, no le estoy diciendo que vaya o que exista algún súper retiro de mente o espiritual. En el camino estamos hablando del ámbito de la comunicación. Cuando uno comienza a estudiar comunicación es porque sabe de que hay algo que lo hace distinto a hablar más que los demás. Hay comunicadores que no son de hablar y uno dice, ¿y usted es comunicador y tan tímido? Porque de pronto su habilidad va a ser, porque un comunicador ahora también hay que entender este contexto. Estamos hablando de un contexto que la pandemia aceleró muchas cosas y entre lo que aceleró es el uso de la tecnología, es tenernos que hacer muchas presentaciones por medio de Zoom o cualquier aparato que nos está exponiendo a nosotros. ¿Sí? Más que nunca estamos en una época en la que si comunicamos nos tienen que ver. Y entonces allí es donde tenemos que ser pues más elocuentes de lo que decimos con lo que hacemos, cómo nos expresamos. Entonces ocurre que, pues bueno, uno tiene que reconocer esa capacidad o ese gusto por comunicar y lo que va a ir haciendo en el camino desde su primer semestre hasta el 10º es irlo puliendo. Ser auténtico, oiga, uno puede buscar modelos. Yo le voy a confesar algo. Cuando yo miraba noticias, cuando era estudiante y en esa época habían dos referentes para mí de periodistas de los cuales yo miraba noticias. Uno ya retirado, era corresponsal para CNN, estuvo en Irak, era de origen guatemalteco, Harris Whitbeck.
alguna oportunidad en una conferencia donde yo era reportero, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y el otro era Javier Alatorre, que en aquella época estaba en Azteca. Dos presentadores totalmente distintos, con dos cadenas totalmente diferentes, pero ¿por qué los menciono? Porque eran los referentes que yo tenía de afuera de cómo se podía hablar, de cómo se tenía que presentar uno, sin conocer cómo es todo el trasfondo de que en la televisión los 30 segundos o los 2 minutos en los que usted sale llevó un trabajar de un equipo mucho más grande que usted. Pero tener referentes no significa imitar un estilo, pero sí es necesario acudir a referentes. Esos referentes lo que van a hacer es irla llevando en el camino para encontrarse con usted mismo. Y uno no sabe de qué es capaz hasta que se exponga. Entonces dice, hey, yo quiero trabajar en radio. Sí, ¿en cuántas radios has trabajado? En ninguna. Bueno, ¿cuántas exposiciones en tu salón de clase has hecho? Por ejemplo. Porque entonces yo no puedo venir y decir que voy a querer hacer cualquier cosa loca y fantástica en el micrófono si no estoy ni siquiera con la capacidad de haber vencido un público tan íntimo como un salón de clases, por ejemplo. No digamos que usted no es ni siquiera el que habla en la familia, y tal vez ahí a la hora de cenar, todos, uno no, tiene que ir encontrando su identidad. La identidad se la forma mucho sobre lo que usted lee. Créame, el locutor famoso, presentador o lo que sea, ha leído de cualquier cosa, no solo de su teoría. Lee poesía, lee narración, lee novela, lee lo que sea, porque es la capacidad de conocer muchas palabras, es la capacidad de crear muchos más mundos y es la capacidad de enriquecerse a usted y encontrar su identidad. Hay quienes encuentran su identidad en la formalidad, ¿sí? Pero el comunicador no necesariamente traiciona su manera de ser, aunque se tenga que poner formal. Hay eventos, por ejemplo, ahora me toca conducir eventos en una institución de gobierno en los cuales yo tengo el gusto de ser explosivo y así como lo estoy haciendo en este momento, pero uno tiene que mesurarse y si el evento es a la altura de decir las cosas como están escritas en un programa sombra y de conducir y de mencionar los vocativos con toda la formalidad, uno lo tiene que hacer. El año pasado tuve la oportunidad de apoyar desde la cabina en la conducción de algunos momentos de la transmisión grande de la Vuelta a Guatemala. Los protagonistas son otros, yo estoy ahí solo haciendo unas intervenciones, pero allí es una animación que no necesita un cajón, ahí yo tengo que explotar y decir cualquier cosa. La esencia la tiene usted. Usted lo que tiene que saber es cómo moldearla según lo que le están pidiendo. Y si alguno se recuerda de cómo compartimos en el salón de clases, pues sabrán que no le estoy mintiendo, porque algo de eso es lo que les compartí en el salón de clases. Había momentos de seriedad, había momentos de regaño, hubo momentos de explicación y hubo momentos simple de mostrarse tal y cual es uno. Esa esencia, y esa la va a encontrar en el camino. Totalmente. Así que no lo dejo mentir porque sí es cierto. Nos tocó bastantes experiencias bonitas ahí en el salón, donde lo pudimos conocer y por eso estamos hoy platicando con la confianza que nos ha dado. Con estos eventos que usted le ha tocado conducir, ¿cuáles son las estrategias que utiliza para mantener la atención de esas audiencias que le ha tocado enfrentar? Bueno, hay que recordar un asunto clave. Yo creo que es, si uno va a funcionar como un maestro de ceremonias, usted no es el protagonista. Hay que ubicarse. Punto número 1. Usted jamás va a ser el protagonista, a no ser que sea un evento donde requiera una conducción grande y donde se necesite amenizar. Pero si es maestro de ceremonias, los protagonistas son los funcionarios. Y entonces, y también nos vamos a ir desde otro principio muy básico, que si hay una cantidad de personas que las convocaron, es porque les guste o no van a tener que estar allí. Y la atención no la puede captar uno, nada más que solo en el momento de tener sobriedad, en el momento de decir solo las líneas que le tocan decir a usted, pero sin robarle el protagonismo a alguien más, porque alguien más es el protagonista, el presidente, un diputado, lo que fuera. Ahora en radio es una cosa distinta, porque en radio, que es la experiencia que he tenido en televisión, creo que sería otra cosa, pero en radio
usted, si no tiene la atención de la gente en el primer minuto, adiós. Y entonces va a entrar desde el saludo, las buenas noches, los buenos días y la primera ocurrencia en el formato, en el cajón, porque todos estamos dentro de un cajón de un formato, sin salirse de ese, uniéndolo a su esencia, usted va a buscar la manera de caerle bien a alguien desde la entrada. Y entonces, cuando usted está queriendo enviar un mensaje por la radio, tiene que pensar como cuando llega a una tienda y no va a decir solo dame esto, dame el otro. Bueno, no sé cómo compran ustedes, pero yo me doy hasta el gusto de saludar a la gente, sino por su nombre, porque yo sé que esa sonrisa que le arranqué a usted, si logro esa sonrisa desde los primeros 30 segundos en radio, yo ya la hice. Sí. Tengo que buscar conectar con una frase, puedo conectar con un dato, puedo conectar con algo de música, auxiliarme, no necesariamente voy a ser yo el protagonista. Tengo que buscar esa capacidad, eso que le puede interesar a usted, hasta en la manera en la que le digo buenas noches, pues puede ser normal hasta decirles hola, muy buenas noches. Hay más de una forma de cómo hacerlo, de cómo captar la atención. Si tu programa es un formato muy estricto como un noticiero, pues uno no va a llegar, hola, ¿cómo están? Les voy a contar de que están a punto de dar una cosa terrible. No. Usted se va a circunscribir a lo que es, pero allí es donde su saludo, que es sumamente importante, pues podrá decir, tendrá que hacerlo de la manera jovial, empática, y pensar esto, pensar sin importar dónde usted vaya a comunicar, y aún así sean 2 segundos, 2 minutos, 1 minuto o 1 hora completa. El tiempo de las otras personas es muy valioso. Y por eso usted, ese tiempo que se lo están cediendo, lo tiene que acurrucar, lo tiene que cuidar, y parte de cuidarlo es dar algo siempre interesante. Piense en los demás, piense en el tiempo que le está cediendo su público, y a partir de allí usted va a buscar cómo atraparlo. Así es, y con este mismo público, por ejemplo, que me comentaba fuera del aire, que usted le toca en esta oficina de comunicación y que ya nos contó que es del gobierno, cuando redacta esos discursos, que es parte de lo que usted realiza, ¿cómo hace para poder tomar en cuenta esos puntos donde tenga que mantener a la audiencia concentrada para esos discursos que no los va a dar usted, pero los redacta para que alguien más los dé? ¿Qué es lo que puede usted utilizar para tener esa atención en la audiencia? Qué bueno que lo mencionó Karina, porque es solo para rematar el tema completo de lo que se está diciendo. Hablaba al inicio, o el espíritu de la charla que estamos teniendo es oratoria y discurso. La oratoria es esto de venir y hablar en público y valerse de todas las habilidades orales, histriónicas y todo lo que usted tenga para convencer a un público. Esa es la oratoria como tal. El discurso, alguien dirá, sí, es lo mismo de convencer a alguien. Sí, pero un discurso puede ser escrito. Claro, alguien lo tiene que leer. Y entonces aquí es donde hace la diferencia entre discurso y oratoria, para que lo tenga. Hay discursos que simplemente pueden ser escritos. No es lo mismo con un comunicado que un boletín. Hablamos de un discurso. Pero la oratoria es simplemente esa capacidad de venir y hablar. Lo del discurso es esa manera de tener algo, una referencia por escrita, porque va a requerir de coherencia y de cohesión para lograr enviar un mensaje y convencer o persuadir a una persona. Y entonces aquí el verbo importante es persuasión, persuadir. Eso es lo que usted va a buscar. ¿Cómo lo voy a lograr? Le voy a contar algo que seguramente quienes escriben los discursos pasan por esto. Hay una dificultad cuando no logra tener mucha comunicación con la persona a quien le va a redactar un discurso. En mi caso ocurre todo lo contrario. Vamos bien por ese lado. ¿Por qué es difícil? Porque usted lo que va a querer hacer es ponerle palabras en la boca a alguien más. Y si usted no sabe si esa persona es muy seria, muy técnica, su forma de ser, ¿cómo se atreve uno a escribir algo? Vale la pena decir que los discursos que salen de la unidad de comunicación son unas propuestas que luego tienden a ser mejor enriquecidas con otros aspectos técnicos, porque hay otras personas que le agregan algo más.
porque tienen que pasar también aspectos legales, entonces ya aporta un abogado, y si es un tema específico de planificación, va a haber alguien experto en planificación a enriquecer ese discurso, pero de la parte que a mí me corresponde es tocar la emotividad. La persuasión siempre va a buscar tocar emociones. Y uno dice, ¿y en un discurso político tocar emociones? Si es una cosa seria, sí, tiene que tocar emociones. Y aquí es donde todo el bagaje de cualquier cosa que usted pudo haber leído, pues, a ver, una cosa que le hace a uno imaginar tanto, cualquier historia de Gabriel García Márquez, por ejemplo, con tantas imaginaciones y casi una película que uno puede leer por la capacidad descriptiva de él, esos elementos que logran emocionarla a usted de un libro, de una novela, son los mismos elementos que le van a servir para el discurso, porque usted va a querer tocar emociones. Eso es un elemento clave. Y entonces se va a valer de dibujar imágenes, si va a hablar, por ejemplo, de desnutrición, pues no va a caer en lo tosco de venir y describir el drama del daño que le hace en el cuerpo a alguien, pero sí puede venir y buscar el enfoque que sería solidaridad, empatía. Entonces usted cuando tiene el esquema de escribir un discurso, tiene que tener claro qué quiere decir en primer lugar, sentarse y decir, miren, el discurso para qué es, es en vamos a hablar de un tema acerca de servicio civil, pero servicio civil enfocado a qué, en las reformas, bueno, hablemos de las reformas, pero enfocadas a qué, bueno, enfocadas a esto. ¿Dónde le pongo yo la parte emotiva? Cambio, mejoras, futuro. Son solo conceptos. Usted comienza solo a escribir conceptos y a partir de ahí comienza a crear párrafos y comienza a buscar esas líneas donde logre conectar con emoción. Eso hace que las personas reciban algo de lo que ya saben que van a recibir. De un político saben que de cajón o va a ser muy técnico o su discurso puede hacer que sea muy esperado ya o muy fácil de predecir, pero cuando usted le logra introducir partes emotivas haciéndole pensar en un campesino, haciéndole pensar en un trabajador de escritorio, haciéndole pensar y recrear cosas, esos son los elementos que sirven para captar la atención. Y claro, no va a basar solo en eso su discurso, pero sí tiene que llevar diferentes momentos de emotividad. Claro, lo otro que le puede cargar sumamente el discurso o incluso llamar la atención es la abundancia de datos. La abundancia de datos fáciles de digerir para que no sea esto solo una presentación de Excel que yo estoy leyendo y que se vuelvan todos locos con los números. No, los datos también pueden emocionar, no necesariamente una frase cargada de adjetivos, no, hay datos que pueden emocionar. Aquí es apelar a las emociones. Cuando usted emocionó a alguien, ya tiene su atención y a partir de ahí le va a comprar o aceptar lo que esa persona le quiere decir. Así es que es muy importante el tema de conectar con las personas y con sus emociones, porque bien usted decía, poder, al momento de esa conexión, las personas ya le prestan atención porque entienden que uno se interesa en ellos y no que están diciendo palabras vagas. Entonces, eso genera una gran conexión. Y para ir poco a poco cerrando con temas, por ejemplo, anécdotas y experiencia que a usted le haya sucedido. Sabemos que en los medios, en cualquier ámbito, pueden suceder situaciones inesperadas o imprevistos. ¿Cómo se ha adaptado usted a esos escenarios y cómo mantiene la calma durante alguna transmisión en vivo o ya sea frente al público, presencial? Hablábamos, Karina, de algo muy importante que seguramente usted ¿Alguna anécdota que tenga por ahí? Le voy a contar una sencilla. No me recuerdo en qué año fue ese atentado y es una cosa íntima, pero igual seguramente él lo ha contado con algunas otras personas. Bueno, él no sabe esta parte, seguramente se la contaron después. Yo estaba en la radio, no tenía programa de radio en esa época, solo estaba como editor y ya iba a terminar el turno de la tarde, ya me iba a retirar. Y nos contaron que habían herido de bala a Luis Felipe Valenzuela. Lo habían baleado. Y entonces era una cosa terrible. En aquel momento era un contexto
Y uno decía, ¿y de dónde podía venir un atentado en contra del director? Y créame que en ese momento hubo reacciones normales de mucha gente de donde el nerviosismo le ganó y no sabían ni qué decir y qué decimos y las redes sociales no tenían un impacto masivo como lo tienen ahora, que ahora uno se tarda un minuto en salir a la radio y ya todo el mundo lo sabe por las redes. En aquella época no ocurría eso. Y ahí lo que tocó fue tomar decisiones. Me tocó tomar una decisión que ya después pues tuvo que ser evaluada, una decisión comercial. Y hablo de que en la radio es muy delicado esto de lo comercial. Hay cortes ya establecidos, eso ocurrió durante el horario del noticiero y hay cortes ya establecidos. Los cortes son importantes porque es el espacio que el anunciante le paga a usted para promocionar su marca. Pero nosotros necesitamos tener una transmisión ininterrumpida y nos llevamos así casi una hora sacrificando aproximadamente tres cortes. Y que un corte no pasara era solo por autorización de junta directiva y a esa hora no había junta directiva a quien preguntarle. Y entonces cuando el operador me dice qué hacemos, yo le digo nos vamos de corrido. Nos vamos de corrido y los cortes van bajo mi responsabilidad. Y después le pregunté a la productora, ¿le entramos? Lo hagamos, hagámoslo. ¿Cómo mantener la calma? Usted siempre tiene que pensar, reitero, como comunicador y en este caso cuando lo hacía como periodista en su público. Usted tiene que pensar en su público. Usted va a mantener la calma por su público. Usted no se puede desmoronar, aunque sea humano, porque su público necesita que usted esté bien. Usted no puede gritar y dejar la cámara ahí que se active sola porque no va a pasar, aunque sea el gol que clasifique a su selección a un mundial, porque su público necesita que usted esté informado. O sea, tiene que estar convencida de eso y eso le va a permitir mantener la calma. Claro, hay personas a quienes no se les da, pero usted, y eso es bueno que lo haya mencionado porque todo pasa por el manejo de emociones y cualquier comunicador tiene que hacer hincapié en el manejo de sus emociones y eso es otro ámbito que no es de la comunicación, pero es que sí recomiendo a cualquiera que se vaya a exponer a un público sin importar el formato en el que vaya, que se conozca a sí mismo, que busque más información acerca del manejo emocional porque eso es clave. Eso es fundamental. El manejo emocional es lo que le va a permitir tomar decisiones, mantener la calma y saber qué hacer para que jamás su público se entere que a usted se le cayeron todos los discos o todos los papeles encima. Nadie se tiene que enterar de eso si no lo están viendo. Y si está en televisión y en vivo, pues está cayendo algo, pues usted tendrá que guardar la calma. Claro, su vida es lo más importante siempre, pero mantener la calma pensando en su público. Muchas gracias en esos consejos que ya íbamos a empezar a introducir. ¿Algún consejo práctico adicional a los que han mencionado ya para pues, las personas que aspiren a alguna carrera como la que usted ha desempeñado en la locución o en este tema de que genera los discursos? ¿Algún consejo para estas personas que quieran? Dos cosas rápidas. En el caso de la locución, pues bueno, si alguien quiere ser muy bueno en locución, de verdad que sí lo estudie por medio de un curso. Yo me lo encontré en el camino porque yo soy periodista. Simplemente el inicio de mi carrera fue en radio y entonces a partir de conectar y conocerme a mí mismo y entender de que era la manera en la que mejor me expreso, fue donde intenté desarrollarme, pero no estudié locución, yo soy periodista. Y en esa gama, para mí, pues es difícil dar un consejo, pero sería... para la hora de sí, generar algún discurso. Pero bueno, con la parte de la locución, yo solo quiero hacer hincapié en esto. Conózcanse ustedes. Si ustedes no se conocen a ustedes mismos, no van a saber qué quieren. Si lo suyo es y video, dedíquese a eso, pero sea honesto con usted mismo. Eso es lo más importante, ser honesto con uno mismo. Ahora con lo de escribir discursos, lea. Tiene que leer de todo. Si usted llega a una institución como el INAF, el Instituto Nacional de Bosques, tiene que leer todo lo habido y por haber acerca de la flora. Tiene que entender y leer todo lo que tiene. Yo en el caso de la institución en la que estoy, hay 2 leyes que son fundamentales que uno se las tiene que conocer de principio a fin. Si no de memoria, pero al menos sí tener un manejo suficiente. Ley de Servicio Civil y su reglamento, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y su reglamento. Y si mañana me toca ir al RENAP, tengo que conocer todo lo del RENAP. Y si se va al Congreso, tiene que conocer la ley orgánica del Congreso. Y si usted cubre fútbol, tiene que conocerse las reglas del fútbol.
Aquí la clave es leer, porque usted no puede partir del principio del atrevimiento de decir que le va a escribir algo a alguien si no sabe qué es lo que está ocurriendo en esa institución. Y si su discurso incluso fuera desde el lado religioso, que de pronto usted le dice a alguien, bueno, vaya, ¿qué tendría que hacer? Leer la Biblia y leer cualquier otro elemento dentro de la doctrina de esa religión para poder poner palabras en la boca de alguien más, que lo muy delicado, es muy delicado lo de los discursos, tiene que leer y leer, tener un manejo muy bueno de la manera de escribir. Esto implica, además de leer, lea cosas académicas, hablo de todo lo que le puede dar la gama de los libros que tiene la Real Academia Española. Puede sonarle muy cuadrado, muy estricto, pero es que las reglas de escribir son únicas. La manera en la que usted escriba, eso es distinto. Y ahí es donde le va a ayudar la literatura. Y no tener miedo. Hay muchos que tienen una hoja de Word en blanco y no saben qué hacer. Escriba, escriba. Los grandes discursos se hacen con la primera línea. Escriba, nada más. Y una última, solo para cerrar, con lo del tema de los discursos que usted redacta, ya cuando los ve que los están exponiendo, ¿qué es un aspecto que usted dice, esto funciona? ¿Ha visto usted la reacción de la gente? ¿O qué podría usted aconsejar en ese tema? Sí, de hecho, yo creo que hay una autocrítica, tiene que haber una autocrítica siempre. O sea, yo escucho y hay palabras o hay párrafos incluso por completo que los quitan. O sea, uno va escuchando y dice, ay, eso no es ni la mitad de lo que yo escribí. Ya, pero entonces uno después entiende, bueno, tal vez querían algo más técnico. Y eso lo tiene que mejorar usted, entonces tiene que leer más. Después también es importante ver cómo reacciona la gente ante frases que usted sabía que eran las top, y si ve que a alguien se le agrandan mal los ojos o dirige mal la mirada o deja de ver el teléfono y voltea a ver a la persona que está hablando por ese párrafo que usted escribió, dice, sigamos en esa línea. Tiene que ver también cómo lee la persona su discurso, porque si esa persona se siente contenta, lo va a leer con fluidez porque conectó con las palabras que no eran suyas, porque eso ocurre en cualquier lado, a todos les escriben los discursos, a la gran mayoría. Entonces, uno tiene que tener siempre un asunto de tener una autocrítica y decir, esto sirvió, esto no sirvió, ver dos tipos de reacciones, la reacción del público, pero la reacción de quien está leyendo, porque tal vez pueda ser que no le haya gustado, no se sintió cómodo, y entonces hay que buscar algo donde él se pueda sentir más conectado, porque si él no conecta con esas palabras, no va a lograr conectar con su público. Así es. Pues muchísimas gracias, mi licenciado Juan Carlos, por participar en esta entrevista. Ha sido un gran honor tenerlo como invitado y escuchar todo su valioso conocimiento acerca de este tema. Pues esperamos que nuestros espectadores encuentren en esta experiencia consejos inspiradores y útiles. Gracias de nuevo y esperamos tenerlo en alguna próxima. Gracias, Karina, por la confianza, gracias por el tiempo, insisto, seguimos aprendiendo todos los días, y pues a su público igual un saludo fuerte y a seguir leyendo y cultivando esa semillita de comunicación. Así es. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche y gracias por todo. Adiós. Bye.